All right. Buenos días, iglesia. Buenos días y bienvenidos los que por ahí nos llegan a ver por video. Vamos a continuar con nuestra clase. La clase de hoy es exquisita. Me gusta mucho. Espero que pueda ayudarnos a entender mucho más lo que es la voluntad de Dios. Vamos a su hojita, por favor. La clase de hoy se llama Cristo y la concurrencia. Cristo y la concurrencia. Dice así en su hojita en el primer párrafo. En nuestra lectura pasada estuvimos hablando acerca del tema de la voluntad de Dios. En este tema vimos que los teólogos de la Reforma dividieron la voluntad de Dios en dos: la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. La primera es aquella perfección de Dios por la cual soberanamente ha traído a existencia todo lo que podemos ver e incluso lo que no podemos ver. De igual manera, en esta voluntad se decreta todo lo que ha de suceder en el transcurso de la historia y nada ni nadie la puede detener. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? La voluntad decretiva es esta de acá arriba. Vimos varios versos en donde en esta voluntad decretiva va a pasar porque va a pasar. Y otra de las cosas que les decía es que aquí está la eternidad, la Trinidad está en la eternidad. Y lo que al Señor lo lleva a crear es simplemente su voluntad. No hay nada que lo mueva a crear por algún tipo de necesidad. Él crea porque lo desea. Y a la hora de crear no es que Él sepa todo lo que va a pasar, es que Él ha decidido lo que va a pasar. Porque nada que Él no quisiese que pase, pasaría en última instancia. Entonces la voluntad decretiva está ahí arriba y es lineal, nada la interrumpe, nada la detiene, nada podrá detener la voluntad decretiva de Dios. Pero también los teólogos reformados hablaron de una voluntad preceptiva y vamos a seguir leyendo. La voluntad preceptiva es aquella perfección de Dios que nos da sus preceptos. ¿Qué es eso? Su ley, sus mandamientos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Dentro de la voluntad preceptiva les di 3 cosas o 3 puntos importantes que Dios nos da. Hay más, hermanos, pero estos son un resumen. En sus preceptos, es decir, en su voluntad revelada, Él nos dice que obedezcamos sus leyes. La primera ley que se dio fue la ley que se le dio a Adán. No comas del árbol. Y Adán no tenía revelada la voluntad decretiva de Dios. Nosotros sí, porque ya tenemos el Nuevo Testamento y los apóstoles nos explican muchas cosas, pero Adán no. Adán, lo que sabía verito Adán era que él debía de obedecer, no comer del árbol. Y a nosotros, hermanos, se nos ha dicho que el Señor Jesús va a regresar. Y ese debe de ser nuestro enfoque y no estar viendo cómo adivinamos cuándo viene. Es importante, va a regresar. ¿Qué hacemos mientras Él llega? Obedecerle y evangelizar, que es el segundo punto que les di. Si Dios, esto de la predestinación lo vamos a tocar yo creo que ya dentro de 8 días, pero si Dios ha predestinado personas al perdón, de todos modos el medio es el evangelismo. En su voluntad decretiva van a venir los que tienen que venir, pero en su voluntad preceptiva se me pide predicar a todo el mundo, a los más que pueda. En su voluntad preceptiva se nos da su ley, se nos da el evangelio para que lo compartamos, y otra cosa que se nos da es la oración. Debemos orar porque Él quiere que oremos. Y Él contestará sí o no. ¿Se acuerdan que vimos varios versos como Primera de Juan en donde decía: Él escucha nuestras oraciones si oramos bajo su voluntad? ¿Sí se acuerdan?
¿Y cómo podemos conocer su voluntad preceptiva? Conociendo su palabra. Y bueno, es decir, dice el último, después del punto y seguido, es decir, a pesar de que Dios tiene su voluntad decretiva y todo lo que ha de pasar, pasará, Él tiene preceptos que espera que obedezcamos. Y espero que con la clase de hoy nos ayude a comprender un poquito más este tema, mis hermanos. Dice, en nuestra lectura de hoy estaremos hablando de lo que creemos es el punto de inicio, o debería de ser el punto de inicio de toda teología. La teología es el estudio de lo que Dios ha revelado de sí. Y creo que todo punto debería de, todo estudio teológico debería de enfocarse en Dios y su Mesías. Y obviamente no dejo al Espíritu Santo fuera, pero está incluido en la Trinidad. Pero nuestro estudio debe de empezar con eso, mis hermanos, Dios y su Mesías. Eso es lo que estaremos hablando hoy, Cristo. Pero también quiero explicarles el tema de la concurrencia hoy. Entonces, comencemos por leer un texto que pienso que en ocasiones no consideramos suficientemente lo grandioso que es. ¿Sí? ¿Me explico? Es un texto, Armandito, que yo creo que hemos leído muchas veces, pero no le hemos tomado el peso que conlleva ese verso. ¿Sale? Está en Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17 dice, Él, y ese Él es Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Toma conmigo cada detalle. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Y aquí va la parte que creo que cuando leemos no le tomamos el peso que debería de tener, hermanos. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y de quién habla? ¿Quién es ese Él? Jesucristo. Ojo, por favor, todo ha sido creado por medio de Él, pero después de por medio nos dice algo que les puse en negritas, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Veamos entonces, sigamos leyendo. Este magnífico verso nos dice, entre otras cosas, estoy en el cuarto párrafo después de Colosenses. Este magnífico verso nos dice, entre otras cosas, que la creación fue hecha para Él. Ese para le da propósito a la creación. No sé si me explico. Ese para, o sea, dice que todo fue creado para Él. Para Él. Entonces, ese para, mis hermanos, le da propósito a la creación. Pablo nos está explicando en Colosenses que la creación fue no solo por medio de Él, para Él. Y si tú lees el contexto de arriba, dice todo visible e invisible fue creado por medio y para Él. Y ese para me da el propósito de la creación. Me enseña que hay un fin del por qué el Señor creó. Y es para Él. Y ese Él en específico, Dios es la Trinidad, pero en este sentido nos habla del Hijo, del Mesías. Entonces, vean lo que sigo diciendo. Este para le da propósito a la creación. Podemos preguntar entonces, ¿para qué creó Dios? ¿Cómo contestarías tú después de haber leído este texto? ¿Para qué creó Dios?
para Él. ¿Y quién es ese Él? Yo sé que es el Dios, la Trinidad es la unión, pero específicamente aquí habla de Jesús. Entonces, si alguien te pregunta, ¿para qué Dios creó? Para Él. Esto nos da un propósito, hermanos. Y déjenme les pongo en rojito aquí el propósito. Y voy a poner la cruz como representación de Jesús, pero no solo la cruz, es también su glorificación, su estado como el Mesías exaltado, pero voy a poner la cruz para que en nuestros ojos quede en nuestra mente el propósito. Es decir, aquí está la Trinidad en la eternidad, hermanos. Lo que mueve a Dios a decretar y crear es su voluntad. Pero ahora ya tenemos un fin. El fin es el Hijo. Que esto que está siendo creado, y no solo lo que está siendo creado, sino la historia en general, tiene un propósito. Él, el Mesías de Dios, la exaltación del Mesías. Y si tenemos en nuestro corazón este fin y este propósito, nos va a ayudar a comprender la historia en general. Continúo leyendo. Vean, si preguntamos ¿para qué creó Dios? La respuesta según este texto que leímos sería para Él, y ese Él es precisamente Cristo. Por lo tanto, el propósito principal de crear no es el ser humano, sino la gloria del Dios Trino, poniendo un énfasis en el Hijo. Ajá. Cuando nosotros hacemos teología de abajo, muchos dicen que el propósito de la creación es el ser humano y la redención. La redención tiene el propósito primordial. Pero si empezamos con una teología de arriba, el propósito es la gloria de Dios, con un énfasis en su Hijo. ¿Va? Y es ahí donde de repente vemos que por darle tanta importancia al ser humano y su libre albedrío, menoscabamos el propósito eterno de Dios para poder poner al hombre en un lugar primordial. Pero, mis hermanos, todo fue creado por medio de Él y para Él me hace entender que toda la creación es para su Hijo. Ahora, hay dos versos que nos pueden ayudar a seguir desarrollando este tema, y es que la Escritura no solo nos dice que todo fue creado para Él, también nos dice que Él, el Hijo, estaba destinado a aparecer en la historia. Y destinado desde antes. Yo tenía esa idea de que cuando Adán cayó, entonces Dios empezó a planear qué iba a hacer. Y conforme iba pasando el tiempo, Dios planeaba ciertas cosas y de repente pues el ser humano desobedecía y Dios tenía que hacer otro plan. Bueno, de hecho esa es la forma dispensacional de dividir la Biblia, en donde Dios dice, ok, esta es esta temporada, si la pasan, llega el reino eterno, pero si fallan, viene una más y les traigo un juicio. Pero al entender la teología reformada y la teología pactual, me doy cuenta que todo fue preparado para Jesús. Y que aún la caída era parte de ese decreto para la gloria de Dios. No lo comprendo y voy a explicarlo mejor, creo, pero aún la caída era algo que Dios permite para la gloria del Hijo. Sin caída, el verbo no viene. Y cuando Pedro y los dos versos que vamos a leer ahora nos dice que Él ya estaba destinado, nos hace entender una vez más que no solo todo fue creado por Él,
ni por medio de Él y para Él, sino que en el decreto eterno, el Hijo iba a ser el Salvador e iba a venir y iba a mostrar su gracia y su gloria a través de la historia. Vean lo que dice Pedro. En primera de Pedro 1, 18, dice así: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ojo a lo que viene. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Ojo, ¿dónde meteríamos eso? Aquí, en el decreto. O sea, el Señor existe desde la eternidad, el Señor Jesús está aquí atrás, pero preparado desde antes de la fundación del mundo nos da ya un plan. Y ese plan viene en el decreto, y una vez dado el decreto, no hay nada que lo mueva. La voluntad decretiva de Dios oculta, no se va a detener, ya tiene un fin. Todo fue creado para Él, pero ahora nos dice que el Cordero estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. El mundo comienza por aquí. El decreto es pre-creación, porque el decreto es lo que dice que es lo que se va a hacer. Entonces, vean lo que sigue diciendo después: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. O sea, estaba preparado desde antes, pero obviamente tenía que llegar a un punto en donde Él llegase a la tierra y se manifestara. Y así como pasa eso, pasa todo lo demás, hermanos. Nosotros no sabemos su decreto eterno para nuestras vidas, ni dónde vamos a terminar. Eso pasa en la historia, Berito, en nuestra vida. Pero es demasiado bueno saber que Él tiene un plan. Entonces, mis hermanos, si ya tenemos un fin y ese fin está decretado, absolutamente nada en la historia lo va a detener. Todo lo que suceda en la historia va a ser con el propósito de llegar aquí. Y recuerden, cuando digo cruz, no solo es a su primer venida, sino al fin de todo también. La cruz la puse para que lo tengamos en mente. Vean lo que dice después Timoteo. Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:9 dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, vean esto, desde la eternidad. Esa gracia que recibieron las personas que ahora creen en Él, se les otorgó en primer lugar en la eternidad. Si hay un cordero desde la eternidad, hay un pueblo desde la eternidad, pero voy a hablar de ese pueblo después. Y una vez más, así como lo dijo Pedro, Pablo lo termina diciendo después: Cristo Jesús desde la eternidad. Una vez más, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Vayan a la parte de atrás de su hojita. Acorde con estos textos, el Cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. De igual manera, Pablo dice a Timoteo que nos ha salvado según su propósito y la gracia que nos ha sido dada desde la eternidad. Hermanos, no debemos de tomar estos versículos como nada. Si dice antes de la fundación y dice desde la eternidad, no los puedo tomar así como que, bueno, pues ahí. Y recuerden, Arminio y Luis de Molina
no niegan el decreto, lo que dicen es que es por su presciencia, lo que Dios vio a futuro. Pero si tenemos, hermanos, la omnisciencia de Dios clara y su voluntad, y sabemos que Él no puede aprender ni decidir conforme a lo que ve, porque si no, esto que está viendo limita su voluntad. Si Él está viendo a futuro que Yochai va a creer en Él, hermanos, Yochai ni siquiera existiría si Él no dice que Yochai exista. Molina y Arminio, Molina, católico jesuita, Arminio, protestante, no niegan el decreto. Lo que dicen es que es por la presciencia. Y nosotros decimos es por la voluntad y gracia divina de Dios desde la eternidad. Porque lo vemos, porque lo veo. Ahora, continúo. Pablo dice a Timoteo que nos ha salvado según su propósito y la gracia. Por lo tanto, ojo, esto es importante, por lo tanto, el desarrollo de la historia tiene un propósito completamente teocéntrico. La primera vez que en la historia, ya dentro de la historia, la primera vez que en la historia se revela que el Hijo va a venir es en Génesis 3:15. Es la primera vez que se revela que Él va a venir, pero Adán no tenía cuando Adán desobedece, hermanos, él solo tenía la voluntad preceptiva. Por eso les decía en la predicación pasada, a nosotros nos interesa, sí, la voluntad decretiva porque sabemos que hay un plan inmovible, pero la voluntad preceptiva es aquella que me dice lo que Dios espera de mí, y aquí está mi enfoque. Si Él me dice predica, predico. Si Él me dice ora, oro. Si Él me dice obedece mi ley, obedezco la ley. Es mi trabajo. Pero eso no quita que hay una voluntad decretiva. Y la primera vez, hermanos, aquí está el decreto, aquí está la creación, y aquí está, supongamos que aquí está la caída. Aquí. En la caída, Dios por primera vez revela en Génesis 3:15 su plan eterno. Es la primera vez que Él revela su plan eterno a los humanos. La primera vez que dentro de la historia se nos revela que el Hijo va a llegar es en Génesis 3:15. Leamos juntos. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ahora vean qué sigue ahí. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. Tío Jesse, Pedro en el Nuevo Testamento nos explica que el Cordero estaba predestinado desde acá, pero la primera vez que se nos revela en la historia es aquí. Es la primera vez que nosotros conocemos que un Él. ¿Quién es? No sabemos. ¿De dónde va a venir? No sabemos todavía. Adán no sabe. En la historia ellos van viendo eso. ¿Quién es? ¿Quién es aquel que ha de venir, que se prometió desde el Edén? Y se prometió en el Edén en la historia, pero desde la eternidad estaba. Sigo leyendo. Una vez que hemos aclarado que todo fue creado para Él y que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pasemos a abordar el tema de la concurrencia. Comencemos por definir qué es eso. ¿Han oído ustedes qué es eso de concurrencia? ¿Alguien? Vean lo que es la concurrencia. Esto, Brian, es extremadamente bueno porque nos ayuda a poder conectar las dos voluntades de Dios. Dios tiene una sola voluntad, nosotros la tenemos que dividir porque somos humanos. ¿Qué es concurrencia, Iván? Vean esto. En esencia, la concurrencia dice que dos o más partes actúan en un mismo evento, produciendo un resultado sin que todas las partes tengan la misma intención. Yo no sé quién hizo esto. Yo lo conozco de Arsi, pero no sé quién haya salido con esto porque esto es excelente. Vean, esta definición nos va a ayudar a conectar la voluntad decretiva y preceptiva dentro de la historia. Veamos un par de ejemplos que nos ayuden. Génesis 50:20, antes de que lo pongas, hijo. En Génesis, algunos de ustedes ya tomaron esta
esto conmigo, pero los que no, lo recordamos. Bueno, se los enseño y los que sí lo recuerdan. Génesis 50, José, ¿se acuerdan de José? El soñador que la bata ahí. José, era un muchacho completamente amado, su padre lo amaba mucho y porque era el hijo de su amada esposa. Los hermanos se pusieron muy celosos de José y decidieron tenderle una trampa y lo aventaron a un pozo y ellos lo querían matar. Matémoslo, dijeron. Pero entonces uno de los 12 patriarcas, Rubén, dice: no lo maten, o sea, es nuestro hermano, mejor vendámoslo. Pues no está tan peor de matarlo a venderlo. Pero yo lo que quiero que vean es esto, que aún en ese, la maldad del corazón de los hermanos era matarlo. Pero había una orden decretiva de Dios de que el Mesías iba a llegar. Entonces, qué casualidad que un hermano, Rubén, dice: no lo maten, vendámoslo a los mercaderes que van para Egipto. Y de repente de su maldad lo venden por esclavo. Y José termina en Egipto en la casa del gobernador Potifar. ¡Qué casualidad! Y él, hermanos, gloria a Dios que sostuvo su corazón y no se metió con esta mujer. Aún así lo llevaron al calabozo. En el calabozo, qué casualidad que se encuentra con 2 servidores de Faraón, el copero y el del pan. Y después termina qué casualidad que Faraón sueña algo, ¿no? Y que nadie lo puede adivinar. Y qué casualidad que José tenía el don de interpretar sueños. Y qué casualidad que lo mandan llamar. Y qué casualidad que le dicen: serás el encargado de todo Egipto. Entonces, ¿por qué? Ahí son puras acciones de los seres humanos, vendiendo, matando, haciendo, codiciosos, y sin saber va la línea recta de la voluntad decretiva de Dios. ¿Y por qué se les carga el peso? Porque ellos están rompiendo la voluntad preceptiva y no pueden decir: es que yo no sabía, porque de su corazón malo lo vendieron. Entonces, con ese concepto, leamos ahora sí Génesis 50:20. Vean, después de que José salva a sus hermanos, porque los salvó de la hambre, del hambre que pasó, vean 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, la voluntad de abajo o la segunda causa. La segunda causa, estamos aquí abajo. La primera causa es el Señor. Ustedes pensaron hacerme mal, aquí abajo. Ellos están rompiendo la voluntad preceptiva de Dios de no matar. Vean, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora, cuando dice Dios lo cambió, el pastor Josías de Expositores dice que en el hebreo esta traducción no le da el clavo a lo que realmente la palabra hebrea quiere decir. Porque lo cambió es como que Dios vio y de repente dijo: oh, aquí está la oportunidad, voy a cambiarlo para arreglarlo para bien. No, dice el pastor Josías, que obviamente sabe hebreo y griego, dice que la palabra cambió no es cambiar, sino que sería una mucho mejor traducción decir: Dios lo orquestó. ¿Qué es orquestó? Alguien que lleva cada nota de las letras para una melodía, para llevar a algo. Entonces José dice: ustedes me vendieron, pero Dios lo había orquestado para bien. Entonces aquí, hermanos, esta es la historia de José. Aquí llega José. Se unen los hermanos malvados queriendo matarlo y luego venderlo, y la voluntad de Dios de que su hijo venga. ¿Están acá? Ojo. A esto se le llama entonces la concurrencia. ¿Y qué es la concurrencia?
en donde dos o más personas actúan en una situación con intenciones diferentes. Dios no quería que mataran a José ni que lo vendieran, pero sí quería que su hijo llegue. Entonces, ¿qué pasa? Se unen y las dos intenciones, unos quieren hacer daño, otro quiere preservar. Esto es la concurrencia. Dos, la voluntad decretiva y la voluntad de las criaturas se unen en un evento y vemos dos intenciones diferentes. Y por esa cosa de que vemos dos intenciones diferentes, no podemos decir que Dios es el creador del mal, porque Él no creó la maldad en los hermanos de José. Para que Dios haya creado la maldad tuvo que ser de manera positiva, que en un día nos dijera, y el día quinto Dios creó el mal. No, el mal proviene de la desobediencia. Dios no lo creó positivamente hablando. Dios no nos manda a ninguno de nosotros a hacer las maldades que hacemos. Y aún así, misteriosamente, hermanos, en mi maldad, en mi pecado, su voluntad decretiva continúa en una línea recta. Este es un ejemplo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si ya comprendimos que tenemos un fin, ¿por qué Dios le salvó la vida a José? Ajá, pero hay algo más, para la gloria de Dios hay algo más. ¿De qué pueblo es José? Exactamente. ¿Por qué protegió a José? ¿De dónde viene Jesús? De ellos. ¿Qué pasa si José no sube al gobierno? Sus padres pelan. ¿Y dónde está la semilla? La semilla de la promesa a Abraham. Preserva el pueblo porque viene el hijo de aquí. Y por misericordia y gracia a ellos, una gracia inmerecida. Otro punto, otro ejemplo más. Bueno, ahí dice, si ya comprendimos que hay un propósito en la creación, entonces ¿por qué crees que Dios llevó a José a Egipto? Precisamente para guardar al pueblo por medio del cual nacería su hijo. Juan 17:12, para entender que hay unas causas acá abajo que están rompiendo la voluntad preceptiva de Dios y arriba hay una voluntad decretiva. Juan 17:12 dice, cuando yo estaba con ellos, este es nuestro Señor Jesús orando en el Juan 17, que es su oración más bella, sacerdotal. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, hablando de sus apóstoles, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Pero vean lo que dice después, para que la escritura se cumpliera. Se perdió para que la escritura se cumpliera. ¿Cuál escritura? Todo lo que se anuncia que viene Él. Si hay un escrito que se nos revela en la historia, proviene del decreto. Otro punto más de la concurrencia. Entonces, no quiero que veamos como que Dios positivamente le está poniendo maldad a Judas, porque no es así. Judas quería traicionarlo. Pero detrás de todo eso era la escritura y la promesa y el decreto eterno de Dios, porque el Hijo iba a llegar, el Hijo tenía que ir a la cruz. Esto es lo que a muchos les ha dado yo no puedo ver a Dios así, pero es que así es. Y la otra opción es lo que hizo Molina. Lo que hizo Molina fue, y van a entregar sus tareas pronto, pero ustedes conocen al Doctor Strange de Marvel. Esa es la idea del Doctor Molina, que Dios puede ver diferentes escenarios en diferentes universos y que entonces dice, ok, aquí en este escenario y en este universo, Yochai me va a aceptar de su libre albedrío. Pero volvemos al mismo problema, fue Dios que decidió ese universo. Porque en el universo de Yochai también habrá otras personas que no lo acepten y Dios sabe. Entonces, realmente, mis hermanos, aunque es fuerte, creo que el calvinismo o la teología reformada es la más cercana a lo que nos dice la Escritura. ¿Cómo entendemos que la Biblia es a la vez un escrito de un hombre y una inspiración de Dios? ¿Cómo entendemos que en Jesús se une la deidad y la humanidad?
¿Cómo entendemos esto? Hay un misterio ahí que no podemos resolver porque somos humanos, pero no nos quita el predicarlo. Un último ejemplo y ya. Judas de su mal corazón quiso vender al Señor, por lo tanto es culpable de la voluntad preceptiva, pero en la voluntad decretiva Cristo iba a morir como sacrificio para los pecados. Concurrencia. Judas lo vende de su mal corazón. Dios permite o decide que eso pase para la glorificación del Hijo y la salvación de ustedes y yo. Concurrencia. Se unen las dos intenciones en un solo acto, trayendo un fin. Otro punto importante, Hechos 4:27, por favor. Dice así: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato. Ahí está hablando de la historia, ¿no? Se unió Poncio Pilato con Herodes, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús. Entonces ahí decimos, Iván, estos hombres son culpables en la voluntad preceptiva de Dios. Fueron, lo encarcelaron, no le hicieron un buen juicio, lo golpearon, lo escupieron, le arrancaban la barba en pedacitos, le pusieron corona de espinas, lo latigaron. Y la Biblia claramente dice que son culpables. Pero después viene la segunda parte del texto que dice: se unieron contra tu santo siervo Jesús, a quien tú no ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Cómo lo entiendes, hermano? Tu propósito y tu mano habían predestinado, predestinado que sucediera. Como todo va para Él y porque Él estaba antes de la fundación del mundo, todo lo que estás viendo en este transcurso es el desarrollo de la voluntad de Dios. Y aun que estos somos malvados y hacemos y deshacemos, continuamos en una línea recta cumpliendo su voluntad. Ahí se unió Pilato, Herodes, los fariseos, para hacer lo que, hermanos, si ha habido un pecado, el más grave de la historia es este, porque es la persona más inocente que nunca pudo haber existido ni pisado el planeta. Cuando tú pienses, ¿por qué esto a mí? Porque, hermanos, yo veía, pensando en este tema, me ponía a pensar en los niños que son secuestrados y llevados a la trata de niños, y yo decía, Señor, ¿cómo puedo entender la voluntad decretiva en esto? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Porque no crean, yo batallo a leer, al estudiar. Y digo, pero es que es así. Entonces viene el Espíritu de Dios y me recuerda esto: no ha habido pecado más grave que el que le hicieron a mi hijo. Y aún ahí mi mano estaba. Isaías 53 dice, quiso Dios llevarlo a la cruz. Entonces, cuando alguien de nosotros pasemos por un problema fuerte, podemos ver que el pecado más grave que se ha llevado en la historia es este, porque no ha habido bebé más inocente, no ha habido niño más inocente, ni ha habido humano adulto más inocente que Jesús. Y vean lo que dice: para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera, porque hay un fin. Entonces, en cada latigazo eran ellos, mis hermanos, con su odio, con su deseo de matar, con su deseo de tú no eres nuestro Mesías. Y a la vez estaba la primer causa trayendo. Pero recuerden, porque esto es demasiado importante. Aquí arriba hay una intención, aquí abajo hay otra intención. Y lo vemos claramente en las Escrituras. La intención de ellos es matar, aborrecer, dañar,
la de Él salvar, redimir, glorificar. Y eso es lo que nos logra saber que Dios no es la causa del mal, del mal. Es la desobediencia que lleva al mal. Y aún así, Dios salva a José por misericordia. Dios salva al pueblo de Israel, a un remanente, por misericordia. Viene la 70 semana de Daniel y se anuncia que va a venir el Mesías por misericordia. Viene y él dice, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de su Padre? Salvar. Y al venir a hacer la voluntad de su Padre, la voluntad de los seres caídos vienen a acusarlo y a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle. Y se unen las dos causas, concurren en el evento. Y en la cruz vemos el amor de Dios por sus redimidos y el odio de la humanidad. No lo entiendo bien, pero por ejemplo, vean lo que les puse el último verso. Cada golpe que estos hombres daban era esa fuerza y maldad de ellos. ¿Te imaginas eso? Cada golpe, cada látigo es su maldad en contra de nuestro Señor, infringiendo la voluntad preceptiva, y a la vez Dios mismo sostenía la vida inmerecida de esas criaturas que lo golpeaban. Porque si Él no quiere, los hace polvo. Jesús mismo dijo, ¿tú crees que no puedo llamar una legión de ángeles en este momento? Y bajan y despedazan a todos ustedes, pero hay una voluntad de mi Padre y yo he venido a obedecerla. Entonces esto nos ayuda, mis hermanos, a tener un poco más la idea de cómo podemos unir la voluntad decretiva con la voluntad preceptiva. Cómo podemos ver que Dios no está positivamente poniendo el mal en los corazones, sino que es el hombre en su maldad. Y aún así, la voluntad decretiva continúa. Tío Jesse, recordemos, estos son temas que cuando llegamos a tocar el tema de la predestinación o algo así, porque como somos una iglesia que predica por versos, un día indiscutiblemente nos vamos a topar con ellos y los tenemos que explicar. Pero tío, nunca olvidemos que podemos predicar de manera normal, porque hay una voluntad preceptiva. Cuando digo de manera normal, es que tenemos que predicar que ven a Cristo, ven ahora, y no tener en la mente quién es el que va a venir. Hermanos, este es un tema fuerte, duro, pero necesario. Y esto nos da muchísima seguridad, eso espero, de que Dios no anda jugando. Él tiene un plan. Y en su voluntad preceptiva dice que todo aquel que viene a Cristo jamás lo rechazará. Nadie puede llegar ese día y decir, yo vine y me rechazaste. Jamás. Nadie va a poder, es que yo no, probablemente yo no estuve en tu decreto. Porque dice que todo aquel que viene, Él lo acepta. ¿Y sabes por qué vino? Por gracia. ¿Se entiende un poco? Decretiva, revelada. ¿Sí, hermanos? No hay para dónde irse, Berito. Aquí dice que ellos lo estaban golpeando y lo querían matar. Dice eso. Y también dice que para hacer lo que es humano. Yo no le voy a aumentar ni le voy a quitar. Eso dice. Y los teólogos reformados dijeron, tenemos que hacer una distinción decretiva, preceptiva. Y Cristóbal, nuestro enfoque está aquí. ¿Qué pide de mí? Que obedezca, que venga a Él, que evangelice, que ore. Y al final de cuentas, la gloria es de Él. Un énfasis en el Hijo.